Es para nosotros una gran alegría inaugurar de forma presencial estas jornadas, luego de la conferencia que está subida al canal de YouTube del Centro Cultural, con la presencia de los investigadores y fundadores y directores del Centro Borges de la Biblioteca Nacional, Anexo Sur, Borges Grusac, de Calle México 564, Laura Rosato y Germán Álvarez, a quienes les pido que nos acompañen en el escenario. Estas jornadas Borges 2022 fueron trabajadas de forma conjunta con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, presidida por María Kodama, con el grupo Filocit, que coordina Lucas Adur, de Borges y las religiones, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación. Laura y Germán, autores de un emblemático libro editado por la Biblioteca Nacional, Borges, Libros y Lecturas, desarrollado a partir de años de investigación en los subsuelos de la biblioteca de la calle Agüero, del edificio de Clorindo Testa. Nos van a ofrecer hoy una disertación primero, una lectura primero, y luego vamos a abrir a preguntas justamente sobre Borges bibliotecario. Así que los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy agradecidos por esta invitación. Queremos agradecer a nuestro director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, a nuestro jefe de Cultura, Guillermo David, y por supuesto a la Fundación Internacional, a María Kodama, a Fernando López Mayo. Le quiero poner en contexto un poco cómo se gestó este trabajo que va a leer Laura. Es un trabajo que escribimos separados por primera vez, no sé si para bien o para mal. Este monstruo de dos cabezas se separó finalmente por la pandemia. Fue el último periodo de pandemia que trabajamos desde nuestros hogares e intercambiábamos opiniones, pero no corregíamos y no escribíamos los dos juntos. Por otro lado, también quería aclararles que tal vez se va a notar un texto un poco abrumador, afiebrado por momentos, porque bueno, un poco permeó esta pandemia y el último aislamiento permeó en el texto. Me parece que ayuda a ponernos, o en el momento que lo escribimos, nos pareció que nos ponía en el lugar o en el tenor que queríamos expresar en el texto, un poco ayudó eso, en el mismo lugar de Borges en la época que vamos a abarcar, que es del año 38 al año 46. Como va a explicar Laura, también hay que aclararlo, es una parte de un trabajo que es un work in progress. Pero quería retomar esto de que permeaba un poco la sensación de pandemia y de vértigo y de claustrofobia en el texto, porque bueno, es como les vuelvo a decir, algo que se reflejó en esos años en la vida de Borges, y me parece que ayudó, en nuestro caso, a escribirlo, a volcar esa angustia en el texto. Así que si los angustia o si los aburre mucho, yo les voy a pedir disculpas, pero le voy a echar la culpa. Al final, sí, voy a echar la culpa a la pandemia y al encierro. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Espero que no se aburran mucho. Bueno, buenas tardes. Voy a arrancar leyendo directamente. El trabajo que desde 2004 venimos desarrollando desde la Biblioteca Nacional con la colección Jorge Luis Borges forma parte de un conjunto de descubrimientos, hallazgos y puesta a consideración de archivos. Un poco antes de la aparición de la primera edición de nuestro libro, Borges, Libros y Lecturas, de 2010, Daniel Martino publicó El Borges, 2006, diario de Adolfo Bioy Casares, que expone la cotidianeidad de una de las amistades más célebres de la literatura, pero sobre todo un sistema de trabajo. Matizado entre conversaciones de inofensiva malicia, se descubre un método riguroso que involucra la lectura, la edición en publicaciones periódicas, la interna de los concursos literarios y la intervención desde el campo intelectual en la vida política del país. Denominamos a ese conjunto de testimonios método de trabajo porque todas las acciones están en función de la instalación de una obra.
En 2018, y a partir de un trabajo en colaboración entre la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Universidad Nacional de Mar del Plata, el equipo liderado por la doctora Blanco puso en línea la base de datos de cursos y conferencias dictados por Borges a partir de 1946, revelando un aspecto esencial de su obra en la medida en que constituye no solo el ensayo de temas y textos que formaron parte de sus publicaciones, sino también un espacio de intervención en el día a día del país. También es de publicación reciente el How Borges Wrote, el método Borges del 2020, del profesor Daniel Balderston. Allí presenta sus conclusiones luego de varios años de consultar y analizar más de 300 manuscritos originales. Esta enumeración de trabajos presentados en el transcurso de los primeros decenios del siglo XXI tiene un denominador común. Se trata en todos los casos de reflexiones ya no en torno a la obra, sino a los procesos de construcción de la misma. Cómo leía, cómo escribía, cómo publicaba, cómo difundía esa obra. Estas reflexiones son posibles en la medida que aparecen documentos, los diarios de su amigo, los libros de su biblioteca personal, los manuscritos dispersos por el mundo, las noticias sobre sus clases y conferencias. Pero para realizar estas reflexiones, en un punto hay que darle la espalda a Borges, al relato que Borges hace de su vida y de su relación con la escritura, que ha sido en gran medida la base de casi todas las biografías o trabajos biográficos publicados hasta la fecha. Borges, como todos los grandes escritores a quien admira, hace de su vida materia literaria, una ficción con que erige su figura de hombre de letras. Mentir podría ser la definición de hacer ficción para alguien que no comprendiese la metáfora. Borges miente en torno a su biografía. Aliviana ciertos procesos y trastoca datos para que sus lectores disfruten de la narración de su vida como lo hacen de sus cuentos. Un paréntesis, como no van a disfrutar de esto. Como solía decir, vida y literatura son la misma cosa. Así escribir, leer, trabajar, son parte de una historia que fluye sin sobresaltos, donde todo, inclusive las penurias, parecen suceder con un fin específico, el surgimiento de una de las obras literarias más importantes del siglo. La autobiografía omite la lectura metódica, la corrección casi obsesiva, las operaciones editoriales y las picardías políticas. Por eso es necesario tomar distancia de ese relato casi mitológico realizado por el autor y redirigir la mirada a los documentos. Si existe un periodo clave en la vida de Jorge Luis Borges, es el comprendido entre 1938 y 1945, los años en que prestó servicio en la Biblioteca Municipal Miguel Cané. Muchas cosas importantes en su vida ocurrieron en ese periodo, pero las más importantes son, sin duda, la composición de la columna vertebral de su obra literaria y la aparición en la vida política argentina de la figura y el movimiento que lo van a definir en oposición, el general Juan Domingo Perón y el peronismo. El trabajo que presentamos hoy es un work in progress, el adelanto de un artículo de próxima publicación. Es una parte de un trabajo que en su totalidad aborda el paso de Borges por las dos bibliotecas públicas en donde prestó servicio, la Nacional y la Miguel Cané. Sobre la primera ya hemos escrito mucho porque a eso nos dedicamos desde que empezamos a trabajar con la colección Jorge Luis Borges. Sobre la segunda había poco material y el que existía era disperso y engañoso, muy contaminado por la historia que el propio Borges contó sobre esos días. Este trabajo, por momentos abrumador, en cuanto a datos y referencias, aclarando, en cuanto a datos y referencias, pretende reconstruir las condiciones de ingreso a la biblioteca municipal, el transcurrir diario en esa institución, como así también el ambiente que influyó en su obra y finalmente los polémicos acontecimientos de su salida. La Miguel Cané. La Biblioteca Pública Municipal Miguel Cané se encuentra en una cuadra de frentes bajos sobre el lado impar de la calle Carlos Calvo, a metros de la avenida La Plata, en el barrio de Boedo, situada en una parte monótona y triste de la ciudad al suroeste, hacia el suroeste, dice Borges. Inaugurada en el año 1927 y bautizada bajo el nombre del escritor y político argentino que fuera un claro exponente de la generación del 80, fue la primera biblioteca pública de la hoy denominada Red de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Su misión primordial es la de promover la cultura a través de la lectura en forma libre y gratuita, proveyendo a los lectores de material impreso tanto bibliográfico como hemerográfico, con un servicio de consulta en el lugar y de préstamo a domicilio. En aquella época se propiciaba la tarea de catalogación del material para la futura preparación de un catálogo de fichas centralizado. Borges fue incorporado al personal de la biblioteca el 8 de enero de 1938 bajo el número de legajo 57.323 del registro de personal de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus datos personales consta el manejo fluido del castellano, inglés, alemán y francés.
El Boletín Municipal número 5219 del 9 de septiembre, en la página 1852, registraba con fecha del 18 de agosto la confirmación en el puesto de auxiliar primero con el que había sido nombrado con carácter provisional a principios de ese año. El acto administrativo fue rubricado por el intendente Arturo Goyeneche y el secretario de Hacienda José María Sáenz Valiente. En el boletín de ese año es registrado también el ingreso en la primera dependencia y en cargos similares de Francisco Luis Bernardes y de Horacio Schiavo, dos amigos y colegas de Borges. Borges fue nombrado en un puesto modesto dentro del escalafón como auxiliar Como auxiliar primero, tenía como subalternos un auxiliar segundo y tercero, pero por sobre él también revestía los puestos de oficiales tercero, segundo y primero y el de director. Es interesante señalar que para la última etapa de trabajo en la Biblioteca Miguel Cané, entre enero y junio de 1946, Borges había sido ascendido a las vertiginosas alturas del puesto de oficial tercero. Por su parte, Bernardes ejercía como director de bibliotecas públicas municipales y Schiavo oficiaba de su secretario. Esto significaba que era su superior en la cadena administrativa y que lo había adelantado en el cargo contando con la misma antigüedad, situación que se condice con la poca atención que Borges le dedicaba a las tareas administrativas dentro de la biblioteca. Este hecho generó una confusión en que algunos biógrafos incurren, tal vez siguiendo al propio Borges, que tiende a la vaguedad en fechas y hechos en pos de erigir esa forma de mitología literaria que compone su autobiografía. María Esther Vázquez, en Borges, Esplendor y Derrota, le adjudica al propio Francisco Paco Luis Bernardés la mediación para la designación de Borges en el puesto. Esta situación se comprueba del todo imposible, dado que ingresaron al organismo en el mismo momento y la designación como director de Bernardés sucede con mucha posterioridad. Lo cierto es que la incorporación se debió probablemente a los buenos oficios del doctor Adolfo Bioy, padre de Adolfo Bioy Casares, quien ya para esos años era íntimo amigo de Borges. Bioy padre, proveniente de una familia acaudalada, era abogado y escritor y había ocupado altos cargos en la cartera de Relaciones y Culto, en las presidencias del general Uriburu, 1930-1932, y de Agustín P. Justo, 1932-1938. Si bien nunca se refirió puntualmente al tema, sabemos que Bioy Casares hace referencia en sus diarios a la amistad y al respeto mutuo que se profesaron Borges y su padre, por lo que la hipótesis no nos parece descabellada. El ingreso de Jorge Luis Borges a su primer trabajo rentado en la periférica biblioteca del barrio de Boedo está marcado por una etapa que podríamos denominar como de fundación de su obra y de su nombre de escritor. Creemos ver cierta concomitancia diacrónica y sincrónica entre algunos hechos y fechas de ese año de 1938 y su producción literaria, que si observamos con detenimiento podrían explicar algunos de los mecanismos que caracterizaron los procesos creativos de ese ciclo. Es ciertamente revelador que todos sus biógrafos, a pesar de las diferencias de estilo, rigurosidad en la información y documentación relevada, o inclusive en el abordaje y comprensión de la obra, coincidan en que el año de 1938 fue sin duda singular en la vida de Jorge Luis Borges. Su ingreso a la Biblioteca Miguel Cané, apenas comenzado el año, solo es el punto de partida de una serie de hechos que podemos clasificar como determinantes en su vida y que señalan hitos que se entrelazan con su producción literaria. Los últimos meses del año anterior, su padre había sufrido un accidente cerebral que le dejó paralizada la mitad izquierda del cuerpo. A la edad de 64 años, el doctor Borges estaba ciego, debilitado por un aneurisma y ahora inmovilizado. Es muy probable que la grave enfermedad de su padre fuera lo que incentivó a Borges a buscar un empleo de tiempo completo. Recordamos que su último libro, Historia de la Eternidad, publicado el 29 de abril de 1936, había vendido al cabo de un año solo 37 ejemplares. Una cifra muy desalentadora para alguien en quien su padre había depositado la expectativa de una vida dedicada a la literatura. Desde mi niñez, voy a citar a Borges, desde mi niñez, cuando le sobrevino la ceguera, se consideraba de manera tácita que yo cumpliría el destino literario que las circunstancias habían negado a mi padre. Era algo que se daba por descontado, y esas convicciones son más importantes que las cosas que meramente se dicen. Se esperaba que yo fuera escritor. Esa expectativa transformada en desencanto es la que experimentaba Borges cuando recordaba a su padre citando una máxima del general San Martín. Serás lo que debas ser, serás un caballero, un católico, un argentino, un miembro del Jockey Club, un admirador de Uriburu, un admirador de los extensos rústicos de Quirós, y si no, no serás nada, serás un israelita, un anarquista, un mero guarango, un auxiliar primero. La Comisión Nacional de Cultura ignorará tus libros
y el doctor Rodríguez Larreta no te remitirá los suyos avalorados por una firma autógrafa. La expresión de serás un auxiliar primero, en clara referencia a su puesto en la Biblioteca Miguel Cané, no puede pasar desapercibida en este contexto. Borges era consciente de que su padre podía sentirse decepcionado por cómo las cosas habían resultado para él hasta ese momento. La muerte de Jorge Borges, acontecida el 24 de febrero de 1938, solo podía traer más tristeza y frustración. Estoy para 3 tristes tríos. Solo podía traer más tristeza y frustración a la vida de Borges. Todavía conmovido por la pérdida, Borges le dedica el poema A mi padre, escrito pocos días después del desenlace fatal. El poema concluye desgarradora, casi patéticamente, con la línea «Papá, no me dejes, contigo quiero ir a donde vayas». En el poema, con el mismo título que aparece en La moneda de hierro, Borges decide piadosamente olvidar este verso. Pocos días antes, el 18 de febrero, había sucedido otra muerte que significaba para Borges la pérdida del nombre del padre, en el plano simbólico o imaginario. En un recreo del Tigre se había suicidado el escritor de Leopoldo Lugones, luego de ingerir whisky con cianuro. Borges escribe una necrológica para el número de febrero de la revista Sur, donde define su quebranto de manera categórica. Decir que se acaba de morir el primer escritor de nuestra república, decir que se acaba de morir el primer escritor de nuestro idioma, es decir la estricta verdad y es decir muy poco. Si con la muerte de su padre Borges solo puede ver la derrota, con la muerte del primer escritor nacional, transmutando figuras y símbolos, Borges puede ver un lugar vacante que ocupar y la oportunidad para revestir su destino en las letras. Luego de estos dos importantes acontecimientos y de un año de trabajo rutinario y mediocre en la biblioteca, sobreviene el accidente de la Nochebuena de 1938, que determinará el giro en su carrera literaria. Si nos retrotraemos a la vida de Borges con anterioridad a su empleo en la Miguel Cané, descubrimos que solo había ejercido pequeñas tareas editoriales, únicas ocupaciones remuneradas hasta ese momento. Entre estas podemos mencionar la coordinación del suplemento multicolor de los sábados, del diario Crítica, y su colaboración en la sección de libros del hogar y algunas otras participaciones más oscuras. Cito: también escribí textos para noticieros cinematográficos y fui director de una revista pseudocientífica llamada Urbe, que en realidad era el órgano de promoción de un sistema privado de transporte subterráneo en Buenos Aires. Todos estos fueron trabajos poco remunerados y yo ya había pasado la edad en que debía haber comenzado a contribuir por el mantenimiento del hogar. No nos deja de sorprender este último comentario, ya que para el momento de su incorporación al grupo de trabajo de la Miguel Cané, Borges contaba con avanzados 39 años de edad. Es obvio que esto le pesaba y que la única salida que encontró en ese momento para su tardío ingreso al mercado laboral fue el ámbito estatal y a través de amigos. En este sentido, debemos destacar que el caso de Borges no fue único ni excepcional, sino por el contrario. Gran parte de la intelectualidad argentina del momento, que no proveía de familias acomodadas económicamente, encontró en el empleo dentro del Estado una oportunidad de insertarse en el ámbito laboral y no resignar sus aspiraciones artísticas. La naturaleza de las tareas no demandaban demasiada carga horaria y en algunos casos el compromiso exigido era mínimo. En la biblioteca, cito, en la biblioteca trabajábamos muy poco, éramos alrededor de 50 empleados haciendo lo que podría haber hecho 15 con facilidad. Como contrapartida, los incentivos eran escasos y las remuneraciones magras. El sueldo era de 210 pesos mensuales que después aumentaron a 240. Esas sumas equivalían entonces a unos 70 u 80 dólares. El alejamiento. Es necesario señalar que gran parte de la estética del suburbio que caracterizó la literatura de Borges entre las décadas de 1920 y 1930, con sus aristas de marginalidad, violencia y brutalidad, fueron paradójicamente diluyéndose en el momento en que se vio enfrentado con ciertas realidades en el ámbito laboral. En su recuerdo, sus compañeros no se interesaban en otra cosa que en las carreras de caballos, en el fútbol y en los chistes verdes. Incluso cuenta cómo en una ocasión una lectura fue violada en el sanitario y el hecho fue justificado por los demás empleados argumentando que los baños de damas y caballeros estaban contiguos y que era inevitable que eso ocurriera. El perfil de sus compañeros en la biblioteca se asimilaba a los personajes de sus cuentos de cuchilleros y compadritos, aunque sin ningún tipo de épica ni heroicidad a la vista. Uno de ellos se levantó la camisa para mostrarme las cicatrices que tenía en el pecho a raíz de las peleas a cuchillo. A contramano de sus relatos, cuanto más real y sórdido, menos interesante. Borges reflexiona a la distancia en una entrevista sobre ese momento de su vida y concluye: toda esa atmósfera me deprimió.
Si bien parte de la crítica observa que este distanciamiento, el estético, ¿verdad?, comportaba un rechazo a la cultura de masas que ya prefiguraba el futuro del movimiento político denominado como peronismo, creemos que no se puede soslayar la influencia que el ámbito laboral ejerció sobre Borges en ese entonces. Así, su escritura renuncia poco a poco a la cultura del coraje y los suburbios para adentrarse en el tipo de género que comportaría de ahora en más el canon de su obra. En horas robadas al trabajo, se aleja del ambiente adverso, aislándose a escribir en el claustrofóbico sótano del edificio, un lugar oscuro, con filtraciones y olor a humedad, que hacía las veces de depósito de libros, o, cuando el clima lo permitía, en la azotea. Borges se encontraba en una situación incómoda que lo conflictuaba en la intimidad de su vida diaria. Por un lado, era un escritor reconocido a nivel nacional, que colaboraba asiduamente en la prestigiosa revista Sur y en el diario La Nación. Por el otro, sentía que, cito, mi vida cotidiana no coincidía con esa fama presunta. Era una vida curiosamente anónima y deprimente. Plausiblemente, la conjunción de las contrariedades laborales, sumadas a su situación personal de profunda tristeza por la ausencia del padre, es la que compele a Borges a alejarse de su antigua ars poética del arrabal para profundizar el giro hacia una nueva escritura, representada en una serie de cuentos en un género que cabalga entre la ficción y el ensayo filosófico. Sin embargo, el origen de esta transformación debía estar a la altura de sus ambiciones estéticas del momento. Alejarse de la poética del suburbio demandaba un nuevo inicio, uno cuya mitología de origen estuviera al mismo nivel simbólico que de sus nuevas creaciones. Con ese fin, Borges cargó todo el dramatismo de los sinsabores cotidianos, la angustia casi metafísica que sentía en los atardeceres de esos barrios últimos en que se encontraba la biblioteca, la frustración y la pérdida por la muerte de su padre, y los cristalizó en el relato del accidente de la Nochebuena de 1938. Como Juan Dalman, el personaje del cuento El Sur, que recrea con posterioridad estas vivencias, Borges sufre un accidente doméstico. La arista de una ventana mal cerrada lo hiere en la cabeza. Pronto, la fiebre, la infección y la septicemia devienen en alucinaciones y el temor, luego de debatirse entre la vida y la muerte, de haber perdido la razón. Para Borges, quien ya piensa que vida y literatura son una misma cosa, la pérdida de la razón comporta el terror de no poder escribir nunca más. Finalmente, cuando su madre le lee los Out of the Silent Planet de C.S. Lewis, rompe en llanto porque entiende el texto, aunque sigue atemorizado por la posibilidad de haber perdido la habilidad de escribir. Así, Borges Dalman enfrenta su destino literario intentando algo nuevo, algo que no había hecho antes. Decidí entonces escribir un cuento, y el resultado fue Pie Menard, autor del Quijote. En esta brecha en el tiempo donde el autor Borges opta por erigir su propia mitología en la emergencia de lo accidental, de lo fortuito que depara el destino. Ese texto puede fácilmente prefigurarse en algunos trabajos anteriores, como El acercamiento al Motassin, escrito en 1935 e incluido en Historia de la Eternidad, 1936, El folleto de la leche cuajada a la Martona, e inclusive en una invención conjunta entre Silvino Ocampo, Bioy Casares y Borges, que jamás llegó a materializarse, salvo por un listado de prohibiciones en la literatura, donde se incluye la censura o elogio en las críticas, según el precepto de Menard. Como agudamente observa Silvia Molloy, Pie Menard no inaugura la ficción borgiana, simplemente la afirma. Inexorablemente, la operación logró su cometido. Algunos críticos menos suspicaces han remitido el origen del cuento, siguiendo la mitología creada por el propio Borges, al accidente de 1938. Casi un superpoder. Escribió. Menos literario, aunque no menos cierto, es el hecho de que el ominoso trabajo en la biblioteca Miguel Cané fue por aquel tiempo el locus y el gen de algunos de sus cuentos más famosos que fueron apareciendo en la revista Sur. La producción de este periodo se puede contabilizar en Pie Menard, autor del Quijote, mayo de 1939, La Biblioteca Total, agosto de 1939, Tlun Uqbar Orbis Tertius, mayo de 1940, Las Ruinas Circulares, diciembre de 1940, La Lotería en Babilonia, enero de 1941, Examen de la obra de Herbert Quine, abril de 1941, La Muerte y la Brújula, mayo de 1942, El Milagro Secreto, febrero de 1943, Tema del Traidor y del Héroe, febrero de 1944, Tres versiones de Judas, agosto de 1944, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, diciembre de 1944, El Aleph, septiembre de 1945, Deutsches Requiem, febrero de 1946.
Si observamos este conjunto, comprobaremos que se trata del centro duro e imprescindible de cuentos que conformarán la columna vertebral de su obra El jardín de senderos que se bifurcan, de 1941, Ficciones, de 1944. Una ampliación del libro de 1941 y, publicado más tardíamente, El Aleph. Ahora daremos cuenta de dos de los relatos más significativos de esta etapa, La lotería en Babilonia y La biblioteca de Babel. Esta campaña de escritura, y debe entenderse que en el caso de Borges cada campaña de escritura involucra una contraparte acumulativa y simultánea de lecturas, toma el lugar físico de la biblioteca del barrio de Boedo, locación que inevitablemente en el patos borgiano permea en forma sublimada, simbólica o directa en la construcción y trasfondo de la ficción. El primero, la biblioteca de Babel, convirtió el concepto de una biblioteca universo en parte de la iconografía asociada a la figura de Borges y al bibliotecario ciego, que años después se cristalizó cuando asumió como director de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca de Babel, junto con El jardín de senderos que se bifurcan, fueron los dos únicos textos inéditos que formaron la antología de cuentos editadas en 1941. Si este último se trataba de un cruce entre el género policial y el de ficción, la Biblioteca de Babel era deudor de los relatos claustrofóbicos y en forma de parábolas bíblicas de Franz Kafka, pero más aún de la realidad atroz y banal que Borges vivía a diario en el contexto de la Biblioteca Miguel Canet. Mi cuento kafkiano, La Biblioteca de Babel, fue concebido como una versión pesadillesca o una exageración de aquella biblioteca municipal. La cantidad de libros y anaqueles que allí figuran son literalmente los que tenía junto al codo. Hay pistas dentro del relato que se pueden rastrear en relación a su empleo en la biblioteca, que posiblemente nadie percibió en el momento. Ciertos detalles atienden a la disposición de los anaqueles que conforman esta biblioteca infinita. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Otros parecen extraídos de la cotidianidad que se vivía en la Miguel Canet. La disposición en el espacio de los sanitarios y los usos y costumbres de sus empleados son evocadas en las siguientes líneas. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales, recuerdan. Incluso ciertos pasajes pueden ser leídos a la luz de lo que nos relata Borges sobre los intereses de sus compañeros bibliotecarios. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Asimismo, encontramos en el texto ciertos guiños a su propia labor en la biblioteca, la clasificación de libros, tarea de la que nos ocuparemos más adelante. También hay letras en el cito, también hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Y también de su contraparte, el quehacer literario que le robaba horas al trabajo y lo aislaba de la incomprensión de sus compañeros. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. Sin embargo, y más allá de estos ejemplos puntuales, lo que prevalece es la sensación general de desesperanza, de monotonía y de horror que el cuento transmite con tanta eficacia. Tiempo antes, Borges ya había planteado en forma de ensayo una síntesis de la Biblioteca de Babel, la idea original de una biblioteca que abarcara todos los libros. Este prototexto apareció bajo el título La Biblioteca Total en la revista Sur en agosto de 1939. En el artículo se adjudicaba la noticia a Kurt Laswitz y a su libro de relatos fantásticos Traumkristale, confirmando que las formas del cuento, el ensayo o el poema son transmutables. En la literatura de Borges, la sensación subyacente del ensayo es la idea de la existencia de un horror subalterno y sus consecuencias emocionales. Está claro que el Borges de este periodo se encuentra lejos aún de escribir el poema de los dones, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y su experiencia personal es asimilada a la cotidianidad del mal. Uno de los hábitos de la mente, cito, es la invención de imaginaciones horribles. Ha inventado el infierno, ha inventado la predestinación del infierno. El desasosiego que se respira en estas ficciones no son más que el reflejo de lo que Borges sentía dentro de la biblioteca. Como el habitante de una alucinación kafkiana, formaba parte de un mecanismo de acciones ineludibles que lo condenaban a una infinita postergación personal, solo sublimada a través de la escritura.
El otro relato fuertemente asociado a la Biblioteca de Babel por el locus, la temporalidad en la composición y por la continuidad narrativa es La lotería en Babilonia. Ambos comparten el estilo de parábola kafkiana en un ambiente enrarecido, pesadillesco y doctrinario. En el título replica la indicación a cierta zona al Antiguo Oriente asimilable a la tradición bíblica. Adivinamos allí una forma dogmática de tomar distancia o de enmascarar cualquier asociación al verdadero tema al que el autor quiere hacer referencia. En este caso, la lejanía histórica y geográfica funciona como la operación que le permite abordar el tema en clave alegórica. Pero no hay que dejarse engañar por este distanciamiento. En pocas palabras, el fin velado de La lotería en Babilonia es el de alegorizar el devenir totalitario de la democracia, nazismo y fascismo europeo, prefiguración del movimiento peronista en la Argentina. Para Borges, ¿verdad? En una suerte de pesadilla distópica. Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la realidad. Para Beatriz Sarlo, la literatura de Borges acciona una suerte de ordenamiento fantástico al desvío irracional de Occidente, entendiéndose por ese desvío irracional el surgimiento de los movimientos totalitarios e inclusive la democracia de masas, encarnada en un Estado populista. Estado que se manifiesta en su forma más doméstica en la burocracia banal, el error subalterno de la Biblioteca Miguel Cané, con su afantasmado escalafón de cargos jerárquicos, sus brumosas tareas sin sentido, pensadas para dar apariencia de trabajo, y sus recompensas en la forma vil de pequeños regalos de arriba. En el relato, Borges se refiere a estos hechos como una conspiración invisible, un complot de la compañía que regía y velaba por las suertes. La gente babilónica, cito, impuso finalmente su voluntad contra la oposición de los ricos. El pueblo consiguió con plenitud sus fines generosos. En primer término, logró que la compañía aceptara la suma del poder público. Acertadamente, Ricardo Piglia afirma que los grandes relatos de Borges giran sobre la incertidumbre del recuerdo personal y la experiencia artificial. La clave de este universo paranoico es la manipulación de la memoria y de la identidad. Tenemos la sensación de habernos extraviado en una red que remite a un centro cuya sola arquitectura es malvada. En ese punto se define la política en la ficción de Borges. Basta leer La lotería en Babilonia. Las figuras lógicas y retóricas, paradoja y oxímoron, que prevalecen en la narración, implican una contradicción semántica, la del orden distópico de la sociedad babilónica, que es gobernada por el azar de la compañía. Pero cuando la compañía se enfrenta a sus críticos, con su discreción habitual, no replicó directamente, prefirió borrajear en los escombros de una fábrica de caretas un argumento breve que ahora figura en las escrituras sagradas. Borges aquí vuelve al uso de la parábola, que emana del orden kafkiano, pero que es del judaísmo, el pueblo del libro, y más específicamente su tradición oral, el hasidismo. Menos oscura es la inclusión del nombre en la forma de una letrina llamada Kafka, donde la compañía indaga los deseos y delaciones del pueblo. Como argumento final, en el papel guarda posterior de un libro de Max Brod sobre Kafka, encontramos una de sus peculiares marginalia, que, como dice Beatriz Sarlo, marca citas que hoy llamaríamos borgianas, frases que podrían ser suyas, y que describe perfectamente el ánimo que dio origen a la idea del relato. Los voy a privar de mi alemán, la escritura como una forma de expiación. Con La lotería en Babilonia, que funcionaba como contraparte narrativa de la Biblioteca de Babel, Borges termina de definir su postura político-estética en cuanto al rechazo al populismo y determina su distanciamiento definitivo de la cultura popular y de la denominada literatura del suburbio. El trabajo y la obra en la época de la Cané. Pocas son las huellas materiales que dejó como testimonio de su actividad laboral en los fondos de la Miguel Cané. Aún más esquivo es encontrar alguna marca en los libros que consultó, dado que para estar solo había encontrado una extraña ocupación, la de leer los libros de la biblioteca. Se podrían conjeturar algunas razones por las cuales un avesado productor de marginalia, es decir, esa singular especie de lector extractivo que lee y anota a la que Borges pertenecía, no ha dejado señales ostensibles de lectura en los ejemplares que pasaron por sus manos. Intuimos que una de las razones posibles de esta ausencia está relacionada con el hecho de que este fue su primer trabajo formal, por fuera de la literatura y, por tanto, presuponen cuidado de las normas que prohíben escribir sobre el patrimonio público. Además, tratándose de una biblioteca de préstamo, cuyos fondos han sido renovados y expurgados sistemáticamente a lo largo del tiempo, las posibilidades de supervivencia de un ejemplar con intervenciones manuscritas de Borges se reducen respecto a otros archivos de guarda donde trabajó.
Aún los indicios de su trabajo como clasificador resultan difíciles de rastrear en un acervo que ha sido movilizado y ha asimilado fondos de otras bibliotecas durante los últimos 60 años. Hemos detectado in situ, entre los ejemplares de más antigua data, la presencia de varias ediciones de filosofía inicialadas por Jorge Luis Borges y algunas otras donde las iniciales han sido testadas y reemplazadas por una nueva, subsistiendo solo como surcos en el papel. La rúbrica que testimonia el silencioso trabajo de clasificación. Otro testimonio no menos sutil de esta tarea nos llega a través de su obra. En la postdata de 1952, al epílogo del Aleph, en 1949, Borges rememora cómo surgió el argumento de La Espera, una crónica policial que Alfredo Doblás me leyó hará 10 años mientras clasificábamos libros según el manual del Instituto Bibliográfico de Bruselas, código del que todo he olvidado, salvo que a Dios le corresponde la cifra 231. Que por cierto no es así, Dios no es la 231. No, es mentira. A pesar de no verse enriquecido por sus marginalia, la composición de este acervo ha sido en parte determinada por su estética lectora. Entre sus tareas de auxiliar segundo se le encomendó la desiderata de títulos para la compra que hoy se conservan a un costado de la sala principal de lectura, en un pequeño mueble que alberga la colección completa para esos años de la Everyman's Library. Los libros de esta serie, creada por Joseph Malavident en 1906, son presencias asiduas en todos los fondos borgianos consultados. En otro orden de cosas, el locus también se revela en la materialidad del soporte de algunos de sus manuscritos. Sabemos que Borges utilizaba las hojas de guarda, los retiros de tapa y contratapa e incluso las contratapas de libros y cuadernos para anotar la marginalia y plasmar sus arranques de inspiración en la forma de pretextos y composiciones prerredaccionales. Pero tal vez siguiendo aquella frase de Juan Ramón Jiménez, si os dan papel pautado, escribid por otro lado, tampoco se privaba de utilizar la papelería oficial, aquella que tenía a mano en la biblioteca para sus escritos. Así encontramos el manuscrito del diagrama que ayuda a resolver el enigma del crimen, la muerte y la brújula, Sur, mayo de 1942, en un papel membretado Comisión Honoraria de Bibliotecas Públicas Municipales. En el reverso aparece un ejercicio poético dedicado al fuego. De la misma manera, su vida privada se ve reflejada en la correspondencia que mantenía con las personas que frecuentaba. En una carta del Sastete Millán, bajo la impresión oficial Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se lee en su letra de insecto, hoy, 4 de febrero de 1944. En la misma misiva le advierte a quien será más tarde su primera esposa que acaba de entregar su último cuento a Sur, tema del traidor y del héroe. Por ese entonces, la utilización de papel membretado de la Biblioteca Miguel Cané estaba tan naturalizada en Borges que la incluyó en su obra. En el Aleph, uno de los personajes, el poeta Carlos Argentino Daneri, es representado como el epítome del literato mediocre, pero también dotó a Daneri con algo de su propia persona. En un pliegue típicamente borgiano, en el cuento se alude al tipo de papelería oficial como soporte del manuscrito del poema Capital de Daneri, aunque en este caso el membreto corresponde a la ficticia Biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur. El poema se titulaba, cito, el poema se titulaba La Tierra, tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajos de hojas de bloque estampadas con el membrete de la Biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora satisfacción. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, en el caso Borges, la serie de procesos creativos se nos representan en una correlación vital entre lectura y escritura, como sucesiones intercambiables o, como resumió el escritor alemán G.W. Sebald, de una manera inequívocamente borgiana, si se sabe leer, también se sabe escribir, y lo que escribió otro se vuelve de uno. Por lo que toda campaña de escritura, indefectiblemente, es acompañada, de manera sincrónica, con una sucesión de lecturas, y su paso por la Biblioteca Miguel Cané no fue la excepción. El ámbito de trabajo fue, a un mismo tiempo, lugar de creación y lectura. Hacía todo el trabajo de la biblioteca en 1 hora, y después me escapaba al sótano, donde pasaba las otras 5 horas leyendo o escribiendo. Así los 6 volúmenes de la historia de la decadencia, así leí los 6 volúmenes de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon y la historia de la República Argentina de Vicente Fidel López. Leí a León Blois, a Claudel, a Grusac y a Bernard Shaw. Y no solo eso, además agrega, conocí libros de los que no tenía noticia, por lo que el fondo de la biblioteca ayudó a aumentar el espectro de sus lecturas.
Un caso aparte comporta el acercamiento de Borges a la comedia y al Dante. Según él mismo lo confiesa, fue un encuentro un tanto tardío porque la arquitectura gótica y las novelas de Sir Walter Scott me habían enemistado de un modo que yo juzgaba irreparable con la Edad Media. La extraña conjunción del tranvía número 76 y la traducción al inglés en prosa de John Knight Carlyle de la comedia marcan este encuentro. Para el año de ingreso a la biblioteca de Boedo, Borges y su familia residían en el barrio de Recoleta, distante a 1 hora de viaje en tranvía, por lo que se le ocurrió, para alejar o mitigar el tedio de los cotidianos viajes de ida y vuelta, comprar 3 volúmenes sin cuarto de la obra de Dante en una edición bilingüe. Según Borges, poco a poco pudo ir dejando la traducción al inglés y, terminado el purgatorio, continuó el ascenso solo. Mientras hacía el recorrido de Recoleta a Caballito, parada final, entre la calle Mitre y la avenida Directorio, aproximadamente a 10 minutos de caminata de la biblioteca. Ese fue el comienzo de una larga y fructífera relación con la obra de Dante y con la literatura italiana en general, ya que si bien Borges nunca pudo dominar del todo el idioma como para hablarlo fluidamente, leyó más de una docena de ediciones de la Divina Comedia, deteniéndose particularmente en las notas que le fascinaban por su erudición. A partir de esta lectura iniciática de la literatura italiana, incursionó luego en Ariosto, Tasso y Croce. Otra prueba de este empeño en las lecturas de esos años lo podemos encontrar en la colección de parte de su biblioteca personal que guarda la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, editada en forma de catálogo razonado bajo el título Borges, Libros y Lecturas. Incluye casi 500 volúmenes que Borges leyó y anotó a lo largo de su vida. La colección abarca libros desde la etapa europea hasta entrados los años 70, cuando abandona la dirección de la Biblioteca Nacional. Se trata de una muestra suficientemente representativa del núcleo vital de su biblioteca que se guarda en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Una gran parte de los volúmenes, indefectiblemente, pertenecen al periodo de su mayor producción literaria, que coincide precisamente con los años de trabajo en la Biblioteca Miguel Cané. Si seguimos las marcas inequívocas con que Borges fechaba la lectura de esos ejemplares, de los ejemplares de su biblioteca, podemos reconstruir un mapa de autores y temas que lo ocuparon por aquellos años de trabajo. Para el año de 1938, que coincide con su ingreso, se destacan las lecturas de temas eclécticos que van desde un análisis sobre el mundo onírico, libros de divulgación del famoso filósofo de la ciencia Hermann von Helmholtz, un estudio clásico sobre la métrica en la poesía inglesa y varios libros de H.G. Wells, que reseñó tiempo después para La Nación. Borges, Libros y Lecturas, 354. En 1939 se destacan las ampliamente comentadas junto a Bioy Casares Conversations of Goethe with Eckermann, el libro que reúne varios ensayos sobre el último trabajo de James Joyce, Our Examination Round His Factification for Incamination of Work in Progress, cuyas notas utilizará para escribir el último libro de Joyce, El Hogar, 16 de junio de 1939, y Joyce y los neologismos, Sur, noviembre de 1939. También The Principles of Mathematics de Bertrand Russell, utilizado en la argumentación de su ensayo Los avatares de la tortuga, Sur, de 1939. En el año de 1940 lo encontramos anotando un libro de Ernest Cassirer, 85, sobre René Descartes, en alemán, de donde toma el argumento de Pietro Damiani atribuido a San Anselmo que utilizará en el cuento La otra muerte, el Aleph, de 1949. La utilización más inmediata es la lectura de Pain, Sex and Time, de Gerald Heard, libro cuya reseña aparecerá en Sur, mayo de 1941, o el libro Father and Son, de Edmund Cosse, cuyas notas forman el ensayo La creación y P.H. Goss, Sur, junio de 1941. El siguiente año es pródigo y variopinto en títulos y autores: Samuel Butler, De Natura Deorum, de Cicerón, Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, la edición de Paul Deussen de la obra magna de Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Lee y anota una obra crítica sobre Edgar Allan Poe y los ensayos de Oscar Wilde. En el año de 1942 y 1945, el número de lecturas encontradas disminuye notoriamente, para luego tener un gran incremento en el año 1946, que coincide con su último periodo en el puesto y su alejamiento para junio de ese mismo año. Este conjunto de libros es una prueba inequívoca de la íntima relación entre lectura y escritura en la génesis de la obra borgiana y a la vez atestigua la producción textual durante el periodo mientras ejercía funciones en su cargo en la biblioteca. La salida. La desvinculación de Borges de la Biblioteca Miguel Cané no tuvo ninguna relación con su desempeño laboral, y aunque el relato histórico que se empeña en representar el episodio como un duelo entre Borges y Perón, el incidente fue una pieza más del enfrentamiento entre las élites ilustradas y, en este caso, grupos nacionalistas que abrevaron en el peronismo.
Para entender la trama profunda del alejamiento de Borges de la Miguel Canet, debemos remitirnos a la entrega de los Premios Nacionales de Literatura del trienio 1939-1941, donde el Jardín de Senderos que se bifurcan no obtuvo ni siquiera una mención. La revista Nosotros, codirigida por Roberto Giusti, miembro de la comisión asesora de los premios, explicaba en un artículo las causas de esta exclusión. Juego cerebral, literatura deshumanizada y obra exótica y de decadencia eran algunas de las consideraciones emitidas por el jurado para justificarla. Un mes antes, Adolfo Bioy Casares había conjeturado en la reseña de este libro la posibilidad de una lectura desfavorable. El artículo anticipaba tan premonitoriamente las razones del jurado que no es descabellado pensar que poseía información sobre las discusiones en torno a la adjudicación del premio. El argumento en torno a la escasa representatividad del carácter nacional en la literatura de Borges estaba a tono con las decisiones creativas que el escritor había ido realizando, el alejamiento de la poética del arrabal y la elección de una prosa que prescindiera de localismos. Como hemos señalado, las motivaciones de este viraje estaban en parte influenciadas por la experiencia de convivencia real con esa marginalidad que había idealizado en ficciones, pero también respondía a un posicionamiento estético e ideológico, perfectamente postulado en El escritor argentino y la tradición, que 1955, que años más tarde lo colocará en posición de dirigir la Biblioteca Nacional. Lo cierto es que para 1942, el Jardín de Senderos que se bifurcan era la gran apuesta de la Editorial Sur, y este relegamiento causó un profundo malestar entre los intelectuales allí nucleados. La revista publicó en julio de 1942 un número especial conocido como Desagravio a Borges. Empezó a gestarse alrededor de la figura de Borges una atmósfera de incomprensión y postergación, subsumido como un excluido laboral por la cerrazón de los funcionarios de turno. En este punto es interesante releer el texto del pintor Alfredo González Garaño en el número de Desagravio de Sur. Cito: Borges, relegado por los incapaces, seguirá ocupando un pequeño empleo en una lejana biblioteca de barrio y seguirá, a pesar de aquellos que desconocen sus cualidades, realizando obras de belleza que lo sitúan junto a Hernández, Ascasubi, Lugones y algún otro. Algún tiempo después, para el mes de agosto del año 1946, Borges es sometido a una nueva afrenta por el gobierno, esta vez desplazándolo de su modesto cargo para transferirlo a la inspección de aves y conejos, en el mercado público de la calle Córdoba. En rigor, el traslado se trataba de un ascenso en el escalafón de auxiliar segundo a inspector. No obstante, figuras como Alicia Jurado y Victoria Ocampo no coinciden en las mismas fechas y en el aspecto formal del afer. Antes de la presidencia de Perón, en 1946, y a raíz de haber firmado un manifiesto democrático, la dictadura militar lo transfirió de su puesto de bibliotecario dándole el cargo de inspector de pollos y gallinas y conejos en las ferias. Ocampo, tal vez siguiendo la versión del propio Borges, lo reubica cronológicamente para que la todavía poco influyente figura del coronel Perón ocupe el centro de la escena. Dice Ocampo: estamos en 1946. Un oscuro coronel se convierte en presidente de la República. De inmediato, Borges es designado inspector para la venta de pollos en los mercados de Buenos Aires. Nombramiento original para un escritor, pero la época peronista abunda en originalidades de este género. No se le puede negar ese mérito. Si leemos atentamente a Jurado, nos inclinamos a datar el episodio en los días previos al 4 de junio de 1946, días de la presidencia provisional del general Farrell, antes de que asuma Perón tras el triunfo electoral del 24 de febrero. Sin embargo, nada de esto puede ser comprobado porque, por lo menos bajo la forma de registraciones o datos administrativos fehacientes, como la publicación del acto desencadenante en el boletín oficial al uso de la época, esta es una cita de Rivera, no ha quedado huella de la transferencia de auxiliar de la biblioteca a inspector de aves y huevos. Algo curioso porque sí se mencionan otros traslados entre junio y diciembre de 1941 al registro civil, aunque no hay constancia de que esto efectivamente se haya concretado. Por lo demás, y no hay dudas de que aquí se juega el verdadero trasfondo del alejamiento del cargo, es que durante el gobierno del general Farrell, hacia mediados de 1945, Borges estaba enrolado de manera militante en la Unión Democrática. Temiendo el ascenso al poder del populismo o el totalitarismo peronista, se sintió convocado a apoyar activamente y firmó durante ese año varias solicitadas en apoyo a la fórmula Tamborín y Mosca. El general Edelmiro Farrell, en un esfuerzo desesperado por quitar protagonismo al incipiente pero cada vez más gravitante movimiento peronista,
firma el decreto 32.577/45 del 14 de diciembre de 1945, donde se prohibía expresamente a los empleados de la administración pública participar de actos partidarios y suscribir a manifiestos políticos. El 8 de enero de 1946, con el decreto en vigencia, Borges firma una adhesión a la Unión Democrática en una solicitada en el diario La Prensa. Ese mismo mes de 1946, la Dirección de Sumarios pide copia de su foja de trabajo e inicia el sumario correspondiente en carácter de infractor. Poco tiempo después, mediante un decreto del 15 de abril de 1946, cuyo número de expediente es el 669/46, se lo sanciona con la aplicación de la pena mínima atenuada por su condición de empleado, que goza de un concepto inmejorable, y por su competencia, dedicación y condiciones personales. En principio, estos hechos, el disciplinamiento por ejercer un derecho cívico y no el mencionado traslado bajo el gobierno peronista, comportaron las razones valederas para que Borges presentara su renuncia entre el 4 y el 28 de junio de 1946, bajo el expediente 6773/46. A comienzos del mes de agosto, la Sociedad Argentina de Escritores le ofrece un banquete de desagravio. Entre los oradores se encontraban Alfredo Palacios, Leonidas Barletta y el mismo Borges, quien presentó un texto que fue leído, y aquí difieren las versiones, por Pedro Enrique Sureña o, según otros, por el escritor Francisco Ayala. Este escrito, presentado por Borges, es reproducido por la revista Argentina Libre bajo el título Dele, Dele, y marca el principio del relato oficial de los sucesos que condicionaron su alejamiento del cargo. Cito: hace un día, o un mes, o un año platónico, tan invasor es el olvido, tan insignificante el episodio que voy a referir, yo desempeñaba, aunque indigno, el cargo de auxiliar tercero en una biblioteca municipal de los Arrabales del Sur. 9 años concurrí a esa biblioteca, 9 años que serán en el recuerdo una sola tarde, una tarde monstruosa en cuyo decurso clasifiqué un número infinito de libros, y el Reich devoró Francia, y el Reich no devoró las Islas Británicas, y el nazismo, arrojado de Berlín, buscó nuevas regiones. En algún resquicio de esa tarde única, yo temerariamente firmé alguna declaración democrática. Hace un día, un mes o un año platónico me ordenaron que prestara servicios en la policía municipal. Maravillado por ese brusco avatar administrativo, fui a la intendencia. Me confiaron ahí que esta metamorfosis era un castigo por haber firmado aquellas declaraciones. Mientras yo recibía la noticia con debido interés, me distrajo un cartel que decoraba la solemne oficina. Era rectangular y lacónico, de formato considerable, y registraba el interesante epígrama Dele, Dele. No recuerdo la cara de mi interlocutor, no recuerdo su nombre, pero hasta el día de mi muerte recordaré esa estrafalar inscripción. Tendré que renunciar, repetí, al bajar las escaleras de la intendencia, pero mi destino personal me importaba menos que ese cartel simbólico. Ese lacónico cartel y su estrafalar inscripción guardan un simbolismo clave que determinará de aquí en más la versión de lo sucedido y la adjudicación de la transferencia al gobierno peronista. El título hace referencia a un eslogan de la campaña electoral y de apoyo al gobierno que se manifestaba en pintadas y vivas, el Dele, Dele general. En el gobierno de la Revolución de 1943 del general Pedro Ramírez, esos muros exornados proclamaban que le dieran, la Secretaría de Trabajo y Previsión al entonces coronel Juan Domingo Perón. Es de alguna manera una mención al movimiento protoperonista que lo llevará al poder más tarde en junio de 1946. Con el tiempo, Borges fijará la sucesión de los hechos, el apercibimiento por apoyar a la Unión Democrática, que estaba a favor de los aliados y de que Argentina entrara a la guerra, y el traslado por el gobierno peronista a inspector de mercados, del cual nada puede verificarse, tal vez por el propio accionar del sancionado, en un solo movimiento. Así lo atestigua en una entrevista con David Cabot en Nueva York en 1980. Borges, cito: yo tenía un puesto en una biblioteca municipal de Buenos Aires, pero recibí la orden de ir a inspeccionar la venta de pollos y huevos en los mercados. Fui a la municipalidad y pregunté a un amigo que trabajaba allí, ¿por qué es que ocurrió esto? Y él me contestó, bueno, usted fue partidario de los aliados, ¿qué esperaba? Obviamente yo había estado a favor de los aliados, y mi amigo dijo, entonces, ¿qué esperaba? A lo que respondí, bueno, claro, no tengo nada que responder a ese argumento. Ese había sido el motivo. Cabot. ¿Y este era el régimen de Perón? Borges, sí. Y ese régimen estaba a favor de Hitler y de Mussolini. Amo a Italia y amo a Alemania. Y por esa misma razón detesto a Mussolini y a Hitler.
Con la partida de la escala cada vez más. Con la partida de la Biblioteca Municipal Miguel Cané, Borges afianzó su imagen de intelectual opositor al régimen del general Perón e inició un nuevo periodo de resistencia intelectual a través del flujo incesante de su obra, pero sobre todo con su nueva ocupación de conferencista. Este empleo lo llevó a dar charlas y conferencias, comenzando en Buenos Aires y a lo largo de todas las ciudades del interior del país. En estas disertaciones, y desde la SADE que presidió entre 1950 y 1953, Borges pone en juego su posición estético-política en contra de la dictadura peronista y a favor de las libertades y los derechos civiles. Como apunta Juan José Saer, a pesar de sus declaraciones tardías sobre el escaso interés que despertaba en él la política, Borges fue un verdadero militante. Quizás, de alguna manera inconsciente o solapada, Borges estaba preparando su próximo paso como funcionario del gobierno en ciernes. Bueno, cumplimos lo prometido, era abrumador en datos. Y... Como dijimos, esta es la primera parte de un trabajo, la segunda parte aborda el trabajo en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Que es la contrapartida de esto, del oscuro bibliotecario al director de la biblioteca. El gobierno en ciernes es la Revolución Libertadora que lo va a nombrar a Borges a cargo de la Biblioteca Nacional. Lo que demuestra, digamos, su compromiso anterior con, o sea, elige un enemigo, ese enemigo es el peronismo, el populismo de esa época, el totalitarismo para él, lo que representaba, ¿no? Comparaba al peronismo con Hitler y con Mussolini, entonces elige ese enemigo para luego consagrarse en un cargo que le da la Revolución Libertadora en 1955. Creo para nosotros una de las cosas más interesantes a partir de la investigación es, bueno, primero eso, ver cómo la manipulación de datos, cómo Borges manipula los datos de su salida para construir ya algo, o sea, porque no es decididamente en oposición, o sea, no es decididamente una oposición a Perón, sino es una serie de cosas, pero él lo construye en la autobiografía como, bueno, esta causa y consecuencia directa. Cómo involucra, cómo eso deviene en su cargo en la Biblioteca Nacional, y después, que no sé si es tan contundente decir la segunda parte, la figura de Kafka cada vez que Borges está en en algún cargo estatal. O sea, la influencia el aura kafkiana cada vez que está en el medio de un aura del Estado, ¿no? Como eso determina las producciones del momento de una manera muy contundente. Para Borges la burocracia estatal va a ser igual a los cuentos kafkianos, al ambiente kafkiano. En este principio le demostramos dos cuentos, uno más político, el otro más diferido o dirigido a la biblioteca de Babel y la lotería en Babilonia, y en la segunda parte le va a escribir otro cuento de neta raigambre kafkiana, que va a ser el Congreso. Entonces, en su segunda parte, ya como director de la Biblioteca Nacional, hace como un juego de espejos. Cuando tiene encima la burocracia estatal, se reclina en Kafka y escribe cuentos de esa índole kafkiana. Pero como toda la manipulación que hace sobre su obra él a posteriori, es interesante también remarcar que cuando se hace la relectura de estas obras, lo aleja del ambiente depresivo y lo acerca más a la respuesta al totalitarismo. O sea, cada vez que la crítica se ocupa de esos libros, los tiende a relacionar más con una posición política respecto que con la depresión de trabajar en la Miguel Cané. O sea, la depresión que le producía el ambiente de la Miguel Cané y el trabajo que realizaba ahí. Bueno, la verdad que no sé si tienen alguna, me gustaría que si tienen alguna pregunta, por favor, Lucas, siempre es bueno. Un comentario y una pregunta. Bueno, extraordinario el trabajo, súper interesante para pensar un montón de cosas sobre todo esto que dicen de cómo Borges mitifica, y a veces hay que ser muy cuidadosos, porque es muy tentadora su versión siempre, que produce sentido de una manera espectacular. Como comentario, me gustó mucho esta idea de, evidentemente Borges abandona su estética populista, eso ya en La muerte de la brújula está muy claro, matarlo a Acevedo así, y es cierto que eso es antes de la irrupción estricta del peronismo,
me parece muy buena esta hipótesis de que venga de sus compañeros de trabajo. Una cosa la verdad sobre el se inmuniza. Sí. Evidentemente no la pasó bien en ese trabajo, era un trabajo complicado para él y se sentía muy diminished, digamos, ¿no? Y eso era una biblioteca. Entonces, bueno, operó sobre su obra, evidentemente. Ese lugar operó mucho más de lo que nos parece a nosotros sobre su obra. Y en ese periodo, que como lo leyó Laura, está la caída del nombre del padre con la muerte de su padre y la muerte del escritor nacional. Eso le da como un lugar muy abajo de donde levantarse para convertirse él en el escritor nacional. Eso es una operación que está bastante clara en el tiempo. O sea, cronológicamente se ve como una operación clara de Borges, donde construye a partir de la Miguel Cané y de esa zozobra que sufría en ese empleo, elabora lo mejor de su obra. O sea, él ya llega al segundo periodo del 55 y a director de la Biblioteca Nacional con un corpus de obra muy importante. Si bien no había tenido repercusiones en el exterior, muy pronto lo va a tener. A partir del año 61, con el Formentor, y un poquito antes, ya los círculos, ciertos círculos en Francia, en París sobre todo, empiezan a ser traducidos y empieza a correrse en ciertos círculos de intelectuales que había un escritor sudamericano, medio mitológico, que era un bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que estaba escribiendo esas ficciones que nunca nadie había leído nada así. Eso parecía que cronológicamente coincidía con ese Borges ya ciego en la Biblioteca Nacional. No, eso había sido en la Miguel Cané. Muchos análisis de esos cuentos de ficciones lo relacionan con el edificio de la Biblioteca Nacional de la calle México y no tienen ninguna relación. La única relación es la mente de Borges y el locus en que habitaba esa mente, que era el diario de la Miguel Cané. O sea, y se comprueba él con lo el encarna, texto. como Él lo bien encarna, dice el texto, lo exactamente. encarna cuando asume la dirección de la Biblioteca Nacional. Cuando asume la dirección de la biblioteca, él es el bibliotecario que recorre los O sea, hay dos anaqueles. periodos, uno de construcción de su obra, que es en la Miguel Cané, y la otra de, digamos, la obtención de tener, digamos, los frutos de esa obra. Mostrar esa obra y finalmente tener los frutos de esa obra. Pero fíjense que cuando en el 55 asume la biblioteca, ya es un Borges que escribe muy poco. Si leemos los diarios de esa época, entre el 55 y el 65, Borges se dedica vuelve al verso medido, vuelve al soneto y a los alejandrinos. Y si leemos los diarios de Bioy dice cada vez escribe menos, cada vez habla más y escribe menos, cada vez da más notas y cada vez escribe menos. Pero bueno, entonces lo que lo lleva al premio Formentor es evidentemente el corpus de la obra que escribió en la Miguel Cané. Y le da sus frutos. Claro, y a es posteriori. interesante eso, ¿no? Que la convivencia real, porque digo, él tenía, el compadrito era un ser mitológico imaginario a partir de los relatos, la convivencia casual, ¿no? Cualquiera que ha trabajado en el Estado sabe que las bibliotecas son lugares complejos. Las bibliotecas ustedes han ido a las bibliotecas como lectores, pero cualquiera que trabaja en las bibliotecas solían ser todo el ámbito de educación y de cultura, solía nutrirse, los empleados de los depósitos, los empleados que hacían las tareas de auxiliares y todo en general solían nutrirse de empleados fabriles, era lejos de la profesionalización de bibliotecaria que existe hoy, estaba muy segmentado además el tipo de empleados que había. O sea, había 2 o 3 que sabían escribir, leer y clasificaban y todo, que tampoco eran profesionales en general, en gente que tenía esas habilidades, y después la gente que trabajaba en los depósitos. Así que esa convivencia evidentemente resulta, bueno, lo cercano se aleja, como dije, tal cual. Sí, lo cercano se aleja, claro, cuando lo ve dice, esto quizás no esté tan bueno, o sea, quizás no sea un tema tan... Durante años el Estado fue como un mecanismo de reconversión de, digamos, los empleos, de los empleos privados. Claro. Entonces era un lugar muy mal pago donde la gente iba a trabajar cuando no conseguía ningún empleo, digamos, provechoso por fuera. Y de la parte política. En la también, parte privada. Y por otro lado, también lo sabemos, digamos, el barro íntimo del empleado estatal viene también una parte de la política, ¿no?
Entonces todo eso está reflejado allí en la Miguel Cané. De hecho, en la Biblioteca Nacional, cuando él es director, bueno, él interpreta ya de vuelta, está imbuido en la burocracia, estuvo 18 años en la Biblioteca Nacional, pasaron 4 gobiernos, desde que lo pone la primera Revolución Libertadora, que cae rápidamente, y viene el nacionalismo, después pasan 3 gobiernos más. Entonces, él realmente entiende cuál es el barro íntimo del empleado estatal y hace mucho por ese empleado. Hace mucho quejándose de los magros sueldos. Está también eso muy bien explicado en el diario de Bioy, en las conversaciones cotidianas que tiene con Bioy, que él escucha a los representantes gremiales en la biblioteca y que a veces no se permite tener un aumento de sueldo para él y para su vicedirector, que era José Edmundo Clemente, porque había una diferencia entre los sueldos de los, digamos, funcionarios y los sueldos de los empleados que a él le parecía muy injusta. Entonces, bueno, Borges también conoció eso y también respetó ese trabajo. ¿Sí? Sí, Exactamente el mismo. sí, creo que lo que nos dijeron es que tenía ¿te acordás? Un local más al costado, que ahora no, ahora hay una fábrica de bañeras, creo. Sí, básicamente es ese edificio que tuvo un anexo en algún momento, digamos que necesitaban más espacio para los depósitos, pero básicamente es ese mismo edificio, está tal cual el edificio. Está el sótano donde trabajamos con Laura en algún momento, está la azotea que no se puede subir más, pero básicamente el barrio de Casas Bajas sigue siendo... Pensá que la Biblioteca Cané es parte de una red de bibliotecas, o sea, es de las bibliotecas públicas del gobierno de la ciudad, o sea, no es total, y el fondo es de préstamo y está determinado en parte por la desiderata de lectores, o sea, es una biblioteca para servir a los lectores, digamos, del circuito, ¿no? Del lugar. No es una... Son de naturaleza muy diferentes. La Biblioteca Nacional es una biblioteca de guarda y la Biblioteca Municipal es una biblioteca que crea lectores y significativamente tiene libros para que se rompan, para que los usen, se presten, se los lleven a la casa, se escriban y se rompan. Y tenés que estar con lo último, y sobre todo mucho texto para escolar, ¿no? Los lectores, o sea, las misiones de las dos bibliotecas son bien disímiles. Pero eso explica también el tamaño. Vos decís que es un local chico porque la biblioteca pública no necesariamente es un lugar donde el lector va, no es de lectura in situ, sino es de préstamo. Contra, bueno, la Biblioteca Nacional o la del Congreso, que son donde el lector no se puede llevar el libro. Se puede llevar. ¿No? Esto es para llevártelo a tu casa. Entonces sí es un local pequeño. Por eso explica lo que decíamos un poco en el texto, explica por qué no encontramos libros intervenidos por Borges, cuando él mismo dice que leyó mucho allí, y sí encontramos en otros repositorios. Encontramos en la Academia Argentina de Letras, en su biblioteca, que se llama Jorge Luis Borges, textos intervenidos por él. Encontramos en la biblioteca principal de Puan, de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, también... entre medio de la colección, digamos, de los institutos, había libros que Borges había dejado ahí, libros que parecían de su biblioteca personal, por cómo estaban intervenidos, y otros que seguramente pidió e intervino su madre en ese mismo lugar. O sea, que él llevó a su casa y luego lo devolvió con una intervención de marginalia. Entonces, un poco explica por qué vemos solamente el reflejo del trabajo de bibliotecario en la Miguel Cané, y en la Biblioteca Nacional no. Vemos libros de su propia biblioteca que se mezclan entre los libros de la Biblioteca Nacional, porque él reescribe toda su obra en la Biblioteca Nacional, y vemos además libros de la Biblioteca Nacional, o sea, libros de nuestro fondo, intervenidos ya por la madre, ¿no? Porque él ya está ciego. Entonces, de vuelta, se llevaban los libros a la casa, se hacía leer, y la madre anotaba lo que él le decía. Entonces son dos situaciones bien diferentes. Claro, de todas maneras, sí, lo que es interesante, que no sé si en la abrumadora cantidad de datos, es que los libros de la colección de la Biblioteca Nacional, las fechas de lectura de la colección Biblioteca Nacional, el grueso de las fechas de lectura, nos lleva directamente a la época de la Cané. O sea, él reescribe,
compila su obra en las obras completas, traduce utilizando las fuentes que utilizó para componer su obra. ¿Cuándo compone la obra? En el tiempo en el que estaba Lacané. Por eso las fechas de los libros en Biblioteca Nacional corresponden a la época de trabajo en Lacané. En Lacané no hay libros porque él usa esencialmente su biblioteca personal. La hipótesis es que él iba a la Cané a trabajar llevando libros a su casa y los tenía ahí. Absolutamente. Sí. Y si tenía que chequear algo más, lo chequeaba ahí, probablemente. Por eso hay pequeñas compras, como la Every Month's Library, que está casi toda la colección hasta esa fecha, digamos. Eso, él hace una desiderata. Él mismo dice que hizo una desiderata. Y compró para una biblioteca pública en el barrio de Boedo 53 libros de los clásicos en inglés. O sea, se hizo comprar están ahí, libros. están en perfecto estado, porque los únicos que los hojeó, y los hojeamos nosotros, y no hay una marca, Nada. el único que los hojeó fue Borges. Está clarísimo, ¿no? Está muy bien, aparte. Está muy bien. Está muy bien, Está muy todos bien. lo hemos hecho. Está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí, claro. Claro. Bibliotecarios sí, para entrarlos al catálogo. Sí. Sí. A mí me llamó la atención el dato de Historia Universal de la Infamia, de menos de un centenar de libros. No. No. Historia de la eternidad. Historia de la eternidad. Historia de la eternidad, 37 ejemplares. 37 ejemplares, lo dice él. Sí. Es más, hay una anécdota que él le cuenta eso a la madre, porque le devuelven las existencias de las librerías, y le dice, madre, ¿a vos te parece? Son 37 personas. Me parece un montón, le dice a la madre. Como, Y con el jardín ya tiene otra repercusión, digo, más allá de... ¿no? por supuesto, la repercusión empieza a ser a través de Sur. Sur. O sea, hay el Dele Dele es un texto que no está mencionado acá, pero es un texto que él escribe para una campaña de prensa. No es solamente que Sur lo levanta y él lee, como Laura leyó para ustedes, un texto que escribió. No. Él escribe ese texto y lo publica en varios lugares. En Anales. En Anales, que él dirigía, en La Nación, en Sur, en una revista que se llamaba Antifascista. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, está por ahí. Entonces, es una operación de prensa. Antinazi. Antinazi, no antifascista. Antinazi es una operación de prensa, claramente. Nosotros hemos visto un dactiloescrito de DL, que está en la Biblioteca Nacional, intervenido por él en pequeñas correcciones, que dice devolver a Anales. a Anales. Es decir, él lo presta a Anales, donde lo publicó, y lo va haciendo correr. O sea, es una operación de prensa para sentir la inconformidad que sentía de dejar ese puesto. Respecto a lo que mencionabas de Historia de la Eternidad, hay una hipótesis que hablamos alguna vez con una investigadora, que es que parte del digamos, el fracaso de la venta de Historia de la Eternidad está en relación a la editorial. Vos fijate que él venía trabajando en crítica, edita Historia Universal de la Infamia por Tor, que es una editorial Sí. popular, y Historia de la Eternidad sale editado por Biau y Zona. Biau y Zona es la editorial de la biblioteca Biau, la librería Biau, que es una librería de bibliófilos. O sea, ¿entendés? era una muy buena edición en rústica, Sí. pero con rasgos bibliófilos. Bibliófilos y con un público. Y con un público Claro. de ese tipo. Entonces, ahí también están las intervenciones de Borges sobre el formato de la edición, ¿no? Claro. Del formato papel. Fíjate no que solamente pasamos de- interviene en el formato papel a través de la creación de la obra, es decir, desde el manuscrito, desde el libro, la lectura, el libro, el manuscrito, la reescritura en el formato Sur o en el formato La Nación, que recorrige sobre esos formatos, sino hay una intervención muy pensada de Borges de La dónde política ir editorial. editando. Pensá que Y lo que más Historia Universal de la Infamia sale con esa banda que decía toda la escoria del mundo, Exactamente. que es una de las cosas más hermosas que vi en mi vida. Toda la escoria del mundo, y después saca Historia de la Eternidad en esta colección que es Sí. finísima, Finísima. o sea, en rústica, pero finísima, algo que no es el mismo público. Bueno, No. 37 es una sola, un montón, Exactamente, tenía razón. Exactamente. ¿Entendés? Después se O sea, encuentra en Sur y, digamos, en el círculo de Sur, que es La Nación y la Prensa, que si ustedes ven donde adelantaba sus grandes obras, como Otras Inquisiciones, es todo en Sur y en La Nación. Algo en la prensa, pero en general es en Sur y en La Nación. Por eso les hicimos, que lo vamos a sacar, esa vasta lista de las grandes obras del corpus que están todas en Sur y que forman, que él va adelantando en Sur
pero que forman básicamente ficciones. Su política de editar era adelantar cuentos y después hacer como grandes compilaciones o antologías de cuentos y editarlos en forma de volumen, ¿no? Esos son sus grandes libros, el alias, Sí. ficciones. Bueno, me pareció increíble el trabajo que compartieron. Tenía un comentario que me quedé pensando, bueno, esta serie de textos que ustedes mencionaban, que Borges produjo mientras trabajaba en la Americané, y algo de lo que, de su forma de trabajo, que también escuché y un poco me remitió a cierta cuestión formal de los textos de esos textos de Borges, es el rigor y la precisión de catalogar, que vos cuando leías el expediente tal, yo decía, claro, esto es lo que también hace Borges en la página 200 tal del tomo 9 de la cuarta edición de tal enciclopedia, tal cosa. No es, leí un texto No. y esa precisión que supongo que es de catalogador o de la tarea del bibliotecario, que me remitió ahora con un poco de actividad. Y por otra parte, bueno, comentario que recién, sí, yo pienso igual que vos. ¿A quién le vendés libros sobre los traductores de Virginia de Noche? Y además la edición no es... Claro, lo que dice es eso, es que no estaba, como hay un problema de marketing, digamos, en relación a Historia de la Eternidad. Pero no hay una diferencia, por ejemplo, con Historia Universal de la Infamia, cuando lo vende, que cuando salían en la revista Mitológico de Sábado, cuando leían 500.000 personas, a los cuentos así sueltos, pero cuando él publica el libro, no vende demasiado. No, bueno, porque No. uno estaba asociado a la tirada del diario, Claro. eso es claro, uno Claro. está, digamos... No sabemos si las 500.000 personas leían efectivamente el cuento. No. ¿Era? Y si leían esos cuentos no se enteraban de quién era. Eso está claro. Claro. El diario circulaba y esos cuentos se leían y él se adaptó a ese público, pero ese público nunca reconoció a Borges. Distinto es Sur. Claro, recuerden que la mayoría de los textos, Claro. recuerden esto, que la mayoría de los textos en Crónica, en Revista Multicolor, los que pasaron a Historia Universal de Infamia están, pero hay más textos. Y algunos no se levantaron nunca, porque no están firmados, o porque no se sabe, o porque no se levantaron. Y tendrían que estar. O sea, escribió mucho más de lo que es historia. Historia es algo que de vuelta compiló. Le pareció atractivo ese género y lo compiló. Pero escribió muchísimo más, ¿no? Pero el público ese no sabía que era Borges. Claro, que estaba distinto es el leyendo. caso de Sur, donde sí, Claro. están preparando al autor. Están preparando al o sea, autor. claro, engordando el chancho, se Exactamente. podría decir, Exactamente. de una forma... Están amasando el corpus Claro, de la ahí obra. está. Él está, digamos, está erigiendo su figura de escritor de dos maneras. Primero con un corpus y después con una mitología. Esas son las dos etapas. Para tener la mitología y que sea levantado en Europa, él tenía que tener obra. Entonces primero en la Miguel Cané hace una obra y después empieza la mitología. Ya en cuanto sale de la Miguel Cané, elige un enemigo. Elige estar del lado de los aliados, estar en contra de los totalitarismos. Entonces ahí ya elige un enemigo. Y ahí empieza a crear su mitología, como hacen todos los grandes escritores. Luego, tardíamente, escribe una autobiografía donde plasma evidentemente esta mitología, porque es muy fragante lo que hace en la autobiografía. Elude hechos, cambia fechas, intercambia hechos, bueno. Entonces, esos son los dos momentos. Algo que no ha sido parte de este trabajo porque no nos corresponde a nosotros y seguramente lo va a tocar Mariela en su artículo, es que durante la época en la que da conferencias, las conferencias también fueron parte de esto que se anuncia acá, de la tarea militante. Borges nos daba en ese periodo, en el periodo entre el 46 y el 49 y el 50, no está dando conferencias en Europa, está dando conferencias en Argentina, en unos pueblos que hemos recorrido con una muestra, y eran caseríos algunos, sí. Y los pueblos donde daba, y en todos hablaba de temas, hablaba de, no sé, La las libertad, 1001 noches sí. y la libertad. Sí, el escritor, O sea, la tradición del escritor argentino y la libertad. y la libertad. ¿No? De repente estaba puesta esa palabra que se repite permanentemente. Los derechos individuales y la libertad, ¿no? En contra de lo que él decía que era un régimen. Yo creo que por más que, aunque parezca, a veces nos escucha y parece que la hemos emprendido con desmitificar, pero es muy necesario también, Sí. porque le quita el aura
Quita el aura de ingenuo. No era para nada ingenuo. De hecho, eso creo que se revela de una manera muy notable en el diario con Bioy, donde uno ve la discusión y ingenuo parece Bioy. O sea, Borges está todo el tiempo diciendo, firmá, vamos, hagamos, sí, como sí, no sí, quiere que... sí. Él es realmente un escritor militante. Bioy no se siente comprometido con esa parte, por una cuestión tal vez de clase. Evidentemente Borges sí. ¿Sí? Borges, evidentemente sí. Toda la rosca de la sabe que Borges le va ocultando a Bioy. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. En el segundo tomo de los textos recobrados hay una entrevista del 46 donde él cuenta lo que pasa y dice, en un momento dice, le pregunta, bueno, ¿qué pasó? Entonces nada, me fui a mi casa. Bueno, ¿qué actitud adoptó después de que lo... Dice, ninguna, me fui a mi casa. Dice, estaba pues plenamente convencido de que no iba a aceptar la situación y que iba a renunciar. Me conocían, ¿verdad? Sí. Entonces eso es todo, la verdad. Nada más que la verdad sobre la verdad. Y está siendo súper irónico. Exactamente. En un momento, es más, él dice, es muy gracioso la ironía, dice, ¿y qué le pasó en la municipalidad que se cuentan las cosas más pares acerca de su traslado? ¿Cesantía o lo que fuere? Nada, dice. Una cosa muy sencilla. Yo toda la vida he tenido dos hobbies, por no decir dos debilidades, libros y firmar. Cuando los libros firmaba las paredes. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos cosas morales? Me ha gustado siempre firmar lo que escribo y a veces cuando algún amigo me gusta mucho también lo firmo. Porque le acercaron algo y él firmó la nota. Sin saber qué era. Sí, es medio irónico eso, sí. Creo que nos están expulsando Sí, los cuartetos. yo El diría amable que cuarteto de muchas cuerdas. gracias por la paciencia. Sí. Y... Bueno, muchas gracias, claro. Sí, muchas gracias por la paciencia. Gracias a usted.